¿Qué pasa si tu fatiga no solo te está debilitando, y si está arrancando los filtros que antes te hacían aceptar cualquier entorno, cualquier sonrisa, cualquier palabra bonita, sin darte cuenta de lo que había detrás? Quizás hayas empezado a sentir cosas que no puedes explicar. Entras en un lugar y notas que el aire está pesado. Hablas con alguien y aunque es educado, algo dentro de ti retrocede. Escuchas una frase sencilla, pero sientes que hay una intención oculta detrás de ella. Y lo más difícil es que cuando intentas explicarle esto a alguien, te parece una exageración, parece demasiado sensible, parece demasiado cansado. Pero tal vez no sea eso. Quizás esté empezando a notar patrones que antes eran invisibles. En este vídeo entenderás por qué las personas más sensibles y emocionalmente cansadas empiezan a notar señales que otras personas ignoran por completo. No porque sean superiores, no porque sean especiales en un sentido fantasioso, sino porque la mente, cuando pasa demasiado tiempo tratando de sobrevivir emocionalmente, comienza a observar el mundo de una manera diferente. Ella deja de escuchar solo palabras. Ella comienza a leer pausas. Deja de creer solo en las sonrisas. Empieza a notar tensión en sus ojos. Deja de confiar solo en lo que parece hermoso. Ella comienza a sentir cuando algo no está alineado. Jung observó que el inconsciente percibe mucho antes de que la mente racional pueda explicar. La psicología demuestra que el cuerpo registra señales, cambios de tono, expresiones, atmósferas e inconsistencias incluso antes de que se forme un pensamiento claro. Entonces, a veces simplemente lo sabes. No tienes pruebas. No tienes ningún argumento. No tienes una frase perfecta para justificarlo, pero algo dentro de ti dice, algo anda mal aquí. Y quizás esta sea la parte que más asusta, porque empiezas a notar demasiado en lugares a los que antes intentabas simplemente pertenecer. En la mesa de trabajo sientes cuando alguien está siendo amable por interés. En una conversación familiar se nota cuando un chiste conlleva una agresión disfrazada. En una vieja amistad sientes que la presencia de la persona ya no trae paz, solo drenaje. Y luego viene la pregunta, ¿me estoy poniendo difícil o finalmente lo estoy viendo? Este vídeo trata sobre eso. Sobre las señales que aparecen cuando tu sensibilidad deja de ser solo dolor y pasa a convertirse en percepción. Sobre la lectura emocional de los ambientes. Sobre la percepción de intenciones ocultas. Sobre el creciente malestar ante la falsedad. Sobre aumentar la intuición. Y sobre la reacción emocional más intensa que surge cuando pasas demasiado tiempo tragando lo que tu alma ya no acepta. Pero aquí está el punto que lo cambia todo. La mayoría de la gente intenta silenciar estas señales. Intenta volver a ser como eras antes. Intenta convencerse a sí mismo de que está exagerando. Intenta adaptarte nuevamente a ambientes que claramente duelen. Y ahí es exactamente donde la herida aumenta. Porque el problema es no percibir demasiado. El problema es darte cuenta y seguir traicionándote a ti mismo. El uso correcto de esta sensibilidad no significa convertirte en alguien desconfiado de todo. Tampoco te hace aislarte del mundo. El uso correcto es aprender a diferenciar la intuición del miedo, la percepción de la ansiedad, la proyección de energía real de la propia sombra. Porque cuando no entiendes esta diferencia, sufres de todo. Pero cuando entiendes, empiezas a elegir mejor. Mejor los lugares a los que entras. Las personas a las que les das tu energía son mejores. Mejora las conversaciones que aceptas tener. Mejor los silencios que decidas respetar. Este no es un video para decirte que estás arruinado. Es un video para demostrar que quizás tu cansancio te ha abierto una puerta. Y detrás de esa puerta hay una percepción que has intentado negar durante mucho tiempo. Pero el primer signo aparece antes que todos los demás. Sucede cuando entras en un entorno común y sientes que ese lugar te habla sin usar palabras.
La primera habilidad que empieza a aparecer en personas sensibles y cansadas es la lectura emocional de los entornos. Ya no entras a un lugar solo mirando la decoración, la gente o el silencio. Entras y lo sientes. Sientes si el ambiente es luminoso. Sientes si hay tensión acumulada. Sientes si alguien acaba de discutir allí, incluso si todos fingen ser normales. Siente cuando una casa es hermosa por fuera, pero emocionalmente fría por dentro. Y esto puede suceder en lugares sencillos, en la sala de espera de una oficina, en una reunión de trabajo, en casa de un familiar, en una iglesia, en una tienda, en una mesa donde todos sonríen, pero nadie está realmente en paz. Jung observó que el inconsciente capta señales antes de que la conciencia organice una explicación. Tu cuerpo percibe microexpresiones. Comprender el tono de voz. Note la extraña brecha entre una oración y otra. Observa miradas desviadas. Note cuando hay una energía de competencia, juicio o miedo circulando en el espacio. Y cuando estás emocional finalmente cansado, esta percepción puede volverse aún más fuerte. No porque el cansancio sea bueno, sino porque reduce tu tolerancia a la mentira emocional. Antes, es posible que hubieras podido permanecer de pie en determinados lugares durante horas. Hoy, apenas unos minutos ya son pesados. Antes intentabas ser amable. Hoy, tu cuerpo empieza a avisarte. Ya no puedo fingir que esto no me afecta. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas sensibles traicionan esta percepción tan pronto como aparece. Sientes que el ambiente es pesado, pero te obligas a quedarte. Sientes que una conversación te está agotando, pero sigues sonriendo. Sientes que hay algo raro, pero te dices, basta, está todo en tu cabeza. Y cuanto más lo ignoras, más alto habla tu cuerpo. Aparece la opresión en el pecho, el deseo de irse, irritación sin motivo aparente, cansancio repentino, la sensación de cargar con algo que ni siquiera es tuyo. La corrección comienza cuando dejas de tratar tu percepción como un defecto. El uso correcto de esta habilidad no consiste en juzgar todos los entornos. No es ir a todos los lugares buscando malas energías. No se trata de convertirse en rehén de las sensaciones. El uso correcto es observar, respirar. Pregunte internamente, ¿esto es mío? ¿O estoy capturando algo de aquí? Esta pregunta lo cambia todo. Porque a veces el peso no nació en ti. Acabas de entrar en un lugar donde se ocultaban muchas cosas. Una familia que finge estar en armonía. Un equipo que finge colaborar. Un grupo que se hace pasar por amigos. Una relación que pretende ser estable. Y la persona sensible siente exactamente lo que todos intentan ocultar. Por lo tanto, la primera señal no es solo sentir el entorno. Es darte cuenta de que tu cuerpo reacciona a la verdad emocional del lugar. Cuando esto sucede, debes aprender a alejarte sin sentirte culpable cuando sea necesario. Aprender a guardar silencio sin absorberlo todo. Aprenda a no explicar sus sentimientos a quienes solo entienden pruebas, porque no toda verdad llega primero como argumento. Algunos llegan como malestar, como la piel de gallina, como presión, como un deseo de protegerse. Y eso no significa que debas obedecer ciegamente cada sensación. Significa que debes dejar de despreciar por completo lo que se repite. El patrón es demasiado consistente para ignorarlo. Si cada vez que entras en un determinado entorno sales más pequeño, más confuso, más pesado y más alejado de ti mismo, ahí hay información. Quizás el lugar no sea malo para todos, pero puede que sea incorrecto para tu frecuencia en este momento. Y cuando empiezas a respetar eso, algo cambia. Dejas de llamar debilidad a tu sensibilidad y empiezas a tratarlo como si fuera una lectura. Pero hay una segunda señal, aún más incómoda. Porque no sucede en el medio ambiente. Sucede al mirar a una persona y darse cuenta de que sus palabras no coinciden con su intención. El segundo signo es la percepción de intenciones ocultas.
Es cuando empiezas a escuchar a una persona hablar, pero sientes que la frase no termina con la palabra. Hay algo detrás, un cargo disfrazado de consejo, una envidia disfrazada de preocupación, una crítica escondida dentro de un chiste, una bondad que parece tener un precio invisible. Y eso es profundamente agotador, porque no estás lidiando solo con lo que dice la persona. Estás lidiando con lo que ella está tratando de ocultar mientras lo dice. Jung observó que cada ser humano construye una persona. La persona es la máscara social. Es lo que una persona demuestra para ser aceptada, admirada, respetada o protegida. Pero la sombra siempre escapa. Aparece en tono, en pausa, en la mirada que cambia demasiado rápido, en la sonrisa que no llega a todo el rostro. En la frase "eso parece educado", pero te hace parecer más pequeño. Y cuando estás sensible y cansado, tu mente deja de estar encantada por la máscara. Empiezas a notar la grieta. En la vida ordinaria, esto se manifiesta de manera sencilla. Alguien dice, «Vaya, me alegro de que lo hayas logrado», pero su cuerpo no lo celebra contigo. Alguien te pregunta si estás bien, pero sientes que solo quiere confirmar una debilidad. Alguien ofrece ayuda, pero luego la utiliza para crear una deuda emocional. Y la pregunta que corta por dentro es, ¿cuántas veces has llamado paranoia a lo que era solo percepción? Pero aquí es donde la mayoría sale mal. La persona sensible percibe una intención oculta e inmediatamente se culpa a sí misma. Ella piensa, soy demasiado sospechosa. Debo estar malinterpretando. Tal vez estoy siendo injusto. Entonces ella ignora la señal. Dale otra oportunidad. Explica demasiado. Proporciona más energía. Sonreí para no parecer fría. Y, poco a poco, empieza a enfermarse por intentar vivir con lo que su cuerpo ya ha reconocido como incoherente. El problema es no percibir intenciones ocultas. El problema es no saber qué hacer con esta percepción. Porque no toda sensación tiene por qué convertirse en confrontación. No toda lectura tiene por qué convertirse en una acusación. No es necesario decir todas las verdades de inmediato. El uso correcto de esta habilidad es observar el patrón antes de reaccionar. Una actitud aislada puede cansar a la otra persona. Una frase extraña ser una distracción. Una apariencia diferente podría hacer que el día sea difícil. Pero cuando se repite el mismo tipo de energía, con la misma persona, en el mismo tipo de situación, el inconsciente está mostrando un dibujo. Y este diseño debe ser respetado. La solución es sencilla, pero requiere madurez. No entregues tu intimidad a quienes todavía están mirando. No le cuentes tus planes a alguien que siempre responde con leve veneno. No abras tu dolor a aquellos que convierten la vulnerabilidad en control. No ofrezcas acceso completo a aquellos que solo se acercan a ti cuando necesitan algo. Esto no es frialdad. Esto es discernimiento. La psicología demuestra que las personas emocionalmente agotadas tienden a percibir las amenazas relacionales con mayor intensidad, porque el sistema nervioso ya ha aprendido a buscar señales de riesgo. Por lo tanto, es necesario separar dos cosas. Tu herida puede exagerar algunos miedos, pero tu percepción también puede estar mostrando una realidad. La sombra no se utiliza para acusar a otros, sirve para revelar dónde todavía se permiten invasiones. Cuando percibes una intención oculta, la pregunta correcta no es ¿cómo puedo probar que esta persona es falsa? La pregunta correcta es ¿por qué sigo sintiendo la necesidad de explicarme ante alguien que no me da paz? Este cambio devuelve el poder, porque dejas de obsesionarte por descifrar a los demás y regresa al centro de ti mismo. Empiezas a darte cuenta de que algunas personas no necesitan ser desenmascaradas, solo necesitan perder el acceso. Accede a tu energía, accede a tu confianza, accede a tus planes, accede a la parte más sensible de tu vida, y cuando lo haces sin ira, sin drama y sin venganza, algo madura en tu interior. Dejas de guiarte por la herida y empiezas a dejarte guiar por el patrón. Pero la siguiente señal es aún más intensa, porque llega un momento
en el que la falsedad no solo te molesta, comienza a generar un rechazo físico, emocional y espiritual que es casi imposible de ignorar. El tercer signo es un profundo malestar ante la falsedad. No es solo que no te gusten las mentiras, es sentir que algo dentro de ti pierde fuerza cuando tienes que convivir con personas que dicen una cosa, sienten otra y hacen una tercera. Es como si tu cuerpo ya no aceptara participar en el teatro emocional. Antes, tal vez podrías fingir. Te reíste para mantener la paz. Estuvo de acuerdo para no crear conflicto. Aceptabas invitaciones aunque no te apeteciera. Te encontraste en conversaciones donde tu presencia solo era tolerada, no bienvenida. Pero ahora algo ha cambiado. La falsedad ya no pasa desapercibida. Pesa. Ella molesta. Ella te hace querer salir. Hace que todo su sistema diga, ya no pertenezco a este tipo de intercambio. Jung llamó persona a la máscara que usamos para vivir en sociedad. Y persona no siempre es mala. Todos utilizamos algún tipo de adaptación. En el trabajo no lo muestras todo. En público organizas tu discurso. En ciertos entornos, usted protege su privacidad. Esto es parte de la vida. Pero aquí está el problema. Cuando la persona se convierte en prisión, el alma comienza a asfixiarse. Cuando una persona vive solo en apariencia, deja de tener relaciones reales. Y cuando eres sensible, sientes esta ausencia. Sientes cuando la conversación es hermosa pero vacía. Sientes cuando el cumplido tiene cálculo. Sientes que alguien se acerca a ti no por cariño, sino por utilidad. Sientes que la habitación se llena de voces, pero en realidad no hay nadie presente. En la vida cotidiana, esto sucede de forma sencilla. Estás en una mesa familiar y todos hablan como si todo estuviera bien, pero hay viejas heridas arremolinándose debajo de sus frases. Estás en el trabajo y notas que tus compañeros sonríen juntos, pero compiten en silencio por la aprobación. ¿Conoces a alguien que dice, te extrañé? Pero la mirada no respalda la frase en sí. Sales de una cita cualquiera y regresas a casa exhausto, como si hubieras pasado horas vistiendo ropa que no era tuya. Y la pregunta que duele es, ¿cuántas partes de ti tuvieron que estar ocultas solo para encajar en lugares que nunca te dieron la bienvenida? Esta incomodidad con la falsedad no parece hacerte superior. Parece mostrarle dónde está pagando demasiado para ser aceptado. La psicología observa que el ser humano enferma cuando necesita mantener una gran distancia entre lo que siente y lo que expresa durante mucho tiempo. Esta distancia crea tensión interna, crea autocensura, crea miedo al disgusto, crea una vida en la que uno se vuelve experto en verse bien, abandonándose a sí mismo en su interior. Y las personas sensibles notan rápidamente esta grieta, porque ya lo han vivido, han sonreído cuando querían llorar, han dicho no fue nada cuando era mucho, ya han aceptado poco para no perderlo todo. Ya se habían moldeado tanto al entorno que después ya no sabían dónde terminaba la adaptación y dónde comenzaba su propia esencia. Pero aquí es donde muchos traicionan esta habilidad. Cuando empiezan a rechazar la falsedad, piensan que necesitan rechazar al mundo entero. Comienzan a aislarse. Deja de confiar todo. Se ponen duros, se quedan fríos, confunden protección con cierre. Y sin darse cuenta, transforman la sensibilidad en un muro. Este no es el camino. El uso correcto de esta conciencia es aprender a permanecer verdadero sin exigir que todos estén en el mismo nivel de conciencia. No necesitas mezclarte con lo que te hace daño. Pero tampoco es necesario odiar a quienes todavía viven atrapados en su propia máscara. La corrección es crear límites sin perder ternura. Es salir de conversaciones que violan tu paz sin necesidad de humillar a nadie. Significa responder con claridad, sin justificarse demasiado. Es decir, hoy no puedo, cuando tu cuerpo ya ha dicho no ante tu boca. Es elegir el silencio cuando te das cuenta de que tu verdad será utilizada en tu contra. Es aceptar que no todos los entornos merecen su versión más profunda. Esto lo cambia todo.
Porque la persona sensible suele sufrir por la entrega de profundidad en lugares poco profundos. Ella entra con alma en conversaciones donde otros simplemente actúan. Ofrece presencia donde otros ofrecen comodidad. Ella busca la verdad donde el grupo solo quiere apariencia. Y luego te culpas por haberte ido agotado. Pero el drenaje no proviene solo del medio ambiente. Surge de intentar ser auténtico en espacios que castigan la autenticidad. Jung observó que el camino de la individuación requiere extraer energía de máscaras falsas. Esto significa dejar de vivir solo para mantener una imagen aceptable. Significa escuchar la parte de ti que ya no quiere ser elegida fingiendo. Significa permitir que les gustes menos a algunas personas cuando empiezas a ser más real. Y eso asusta. Porque durante mucho tiempo es posible que hayas confundido aprobación con amor. Confundías ser necesitado con ser amado. Confundías ser útil con ser valorado. Confundía evitar el conflicto con estar en paz. Pero hay una paz que solo llega cuando dejas de participar en tu propia falsificación. A partir de ese momento, tu cuerpo comienza a reaccionar de manera diferente. Ya no se relaja con aquellos que exigen carácter. Ya no se abre ante aquellos que convierten todo en juicio. Ya no tiene ganas de explicar su esencia a quienes solo entienden las apariencias. Y esto no es arrogancia, es un regreso, volver a ti. El malestar ante la falsedad es una citación. Él os llama a vivir con menos máscara, menos miedo y menos necesidad de agradar, pero también exige sabiduría, porque si usas esta percepción con ira, se convertirá en acusación. Si lo usas por miedo, se convertirá en aislamiento. Si lo usas conscientemente, se convierte en libertad. La libertad de no tener que demostrar nada a quienes solo saben medir el valor por la apariencia. La libertad de no sonreír cuando tu alma dice basta. La libertad de elegir relaciones en las que no sea necesario atenuar la luz para evitar que los demás se sientan incómodos. Y cuando esta libertad comienza a nacer, el siguiente signo aparece con fuerza, porque cuando ya no soportas más la falsedad, tu intuición empieza a hablar más fuerte, y, a menudo, habla antes de que aparezca cualquier evidencia. Antes de continuar, consulte nuestra guía espiritual diseñada para personas que sienten demasiado, absorben demasiado, y están tratando de comprender por qué ciertos entornos, relaciones y conversaciones son tan agotadores. Fue creado para ayudarte a organizar tu energía, reconocer patrones emocionales repetidos y dejar de llamar lo que podría ser debilidad de percepción. Porque cuando aprendes a observar lo que sientes, sin culparte por sentirlo, algo dentro de ti comienza a reorganizarse. Dejas de vivir con solo reaccionar y empieza a elegir. Elige dónde está. Elige con quién te abres. Elige qué voces merecen entrar en tu campo emocional. Esta pausa es importante porque la siguiente señal requiere aún más atención. Hasta ahora, has notado los entornos, intenciones percibidas. Notó falsedad. Pero llega un momento en que la percepción se vuelve más rápida que la lógica. Lo sientes antes de que te des cuenta. Retrocede antes de comprender. Adivina antes de tener pruebas. Y aquí es donde muchas personas sensibles se asustan. Porque la intuición empieza a hablar con una fuerza que no parece normal, pero tal vez no esté creciendo demasiado. Quizás hayas pasado demasiado tiempo intentando no escuchar. El cuarto signo es una mayor intuición. Ahí es cuando empiezas a sentir antes de entender. Aún no tienes pruebas. Todavía no existe una explicación perfecta. Todavía no puedo armar una oración lógica. Pero algo dentro de ti se mueve, como si una parte más profunda hubiera visto lo que tu mente aún no había podido ver. Y esto puede ocurrir en situaciones muy comunes. Recibes un mensaje y sientes que algo anda mal con el tono. Conoces a alguien y notas que la energía de esa persona ha cambiado. Piensas en alguien de la nada y poco después esa persona aparece. Aceptas una invitación,
pero todo tu cuerpo se siente pesado antes de salir de casa. Entras en una conversación sencilla y sientes que necesitas protegerte. La pregunta que marca este punto es: ¿cuántas veces tu intuición intentó salvarte mientras intentabas parecer racional? Jung observó que el inconsciente no habla como la mente consciente. No entrega informes. Entrega símbolos, sensaciones, sueños, repeticiones, inconvenientes. Reacciones que parecen pequeñas, pero que contienen información. La psicología demuestra que el cuerpo percibe patrones antes de que la razón nombre lo que está sucediendo. Tu sistema nervioso observa detalles silenciosos. El cambio de look, la demora en responder, energía diferente en una oración, la presencia de una tensión que nadie mencionó. Y cuando estás sensible y cansado, esta percepción se vuelve más intensa porque tu tolerancia a la inconsistencia ha disminuido. Ya no se puede repasar todo. Ya no puedes fingir que no lo sientes. Ya no puedes convencer a tu cuerpo de que estás seguro en lugares donde tu alma está inquieta. Pero aquí está el problema. Mucha gente confunde la intuición con el miedo. Se sienten tensos y piensan que esto es siempre una advertencia. Sienten ansiedad y lo llaman un signo espiritual. Se sienten inseguros y creen que es el destino quien les dice que no. Y eso puede atraparte, porque no toda reacción fuerte es intuición. A veces es un trauma recordar un viejo dolor. A veces es la sombra proyectando algo que nació en el pasado hacia el presente. A veces es miedo a confiar, miedo a perder, miedo a ser visto. Miedo a repetir una historia que ya dolió. El uso correcto de la intuición requiere silencio interno. No obedece a ninguna sensación. Es observar la cualidad de la sensación. La verdadera intuición suele ser firme, clara, simple. Ella no grita para destruirte por dentro. Ella guía, ella señala, aporta una certeza tranquila, incluso cuando el tema es difícil. El miedo suele venir acompañado de una urgencia desesperada, con confusión, con exceso de imaginación, con escenas mentales repetidas, necesitando control. Esta diferencia es esencial, porque una persona sensible y sin discernimiento sufre dos veces. Sufre por lo que sientes, y sufre por no saber si confiar en lo que siente. Por tanto, la corrección consiste en crear un espacio entre sensación y reacción. ¿Sentiste algo? Respirar. Mirar. No decidas en el colmo de la emoción. No envíes un mensaje por impulso. No termines una relación solo porque te despierte el miedo. No renuncies a tu confianza solo porque tu necesidad pide consuelo. Espere a que aparezca el patrón. La intuición madura no necesita apresurarse. Queda. Ella misma lo confirma. Vuelve claramente. Ella no necesita humillar a nadie para protegerte. En la vida real, esto cambia las pequeñas decisiones. Dejas de contarlo todo a la primera señal de aceptación. Dejas de aceptar invitaciones cuando tu cuerpo dice que no. Dejas de insistir en conversaciones que siempre terminan contigo sintiéndote culpable. Dejas de explicar tu alma a personas que solo quieren usar tu vulnerabilidad como argumento. Y empieza a preguntar, ¿me expande o me contrae? Esta pregunta parece sencilla, pero revela mucho. Porque hay personas que no hacen nada descaradamente malo, pero te dejan con una sensación de tensión. Hay lugares que no te atacan directamente, pero te hacen reducir tu presencia. Hay conversaciones que parecen normales, pero después de ellas necesitas horas para recuperar el sentido. La intuición se da cuenta de esto. Ella nota dónde se reduce su energía. Observe dónde cambia su voz. Observe dónde vuelve a usar persona para sobrevivir. Date cuenta de dónde intenta complacer tu sombra para no ser rechazada. Y cuando empiezas a ver este patrón, tu sensibilidad deja de ser solo una reacción emocional. Se convierte en una brújula. Pero una brújula solo ayuda cuando dejas de discutir con la dirección que señala. Esto no significa vivir en la desconfianza. Significa vivir despierto.
Despierta a lo que tu cuerpo repite. Despierta a lo que tu paz denuncia. Despierta a los lugares donde necesitas abandonarte para ser aceptado. Y aquí hay algo aún más profundo. Cuando aumenta la intuición, también aumentan las emociones. Es posible que llores más fácilmente, enojarse por cosas que antes toleraba, extrañando a los que se fueron, sintiendo la necesidad de silencio, tener ganas de cambiar de vida, incluso sin saber por dónde empezar. Esto no es debilidad, es un exceso de verdad acumulada. Es posible que durante mucho tiempo te hayas tragado tus palabras, malestares al tragar, decepciones tragadas, presagios tragados, tragando pequeños no que tu alma intentó decir. Luego, cuando la conciencia despierta, todo lo que se ha tragado comienza a elevarse, y surge como la emoción, como lloro, como impaciencia, como cansancio, como querer desaparecer de ciertos ambientes, como necesidad de una vida más verdadera. Pero aquí es donde muchos se equivocan. Piensan que sentir intensamente significa que están perdiendo el control. Entonces intentan endurecerse, intentan volver a ser prácticos, intentan distraerse, intentan ocupar la mente, intentan silenciar el cuerpo. Pero el cuerpo no quiere destruirte, quiere mejorar su vida, quiere mostrar que algunos lugares se han vuelto pequeños, algunas relaciones se volvieron pesadas, algunas versiones tuyas ya no encajan. La corrección no es borrar la emoción, es escuchar sin dejarse dominar por ello. Tú puedes sentir mucho y aún así actuar sabiamente. Puedes percibir algo y aún esperar la confirmación. Puede alejarse sin atacar. Puedes decir que no sin dar demasiadas explicaciones. Puede proteger tu energía sin volverse inaccesible. Esta es la madurez de la persona sensible. No es sentirse menos, es engañarte menos. Porque cuando te traicionas menos, tu cuerpo no necesita gritar tanto. La intuición se vuelve más clara, la emoción se vuelve más organizada, la energía vuelve a ti. Y empiezas a darte cuenta de que no se estaba volviendo demasiado intenso. Simplemente estabas cansado de vivir lejos de la verdad misma. Pero todavía es necesario integrar todo esto, porque no basta con percibir entornos, intenciones, falsedades y señales internas. El verdadero poder comienza cuando comprendes qué hacer con todo ello sin perder tu humanidad. No te estás debilitando. Te estás volviendo menos disponible para lo que te desconecta de ti mismo. Este es el punto central. Leer los entornos no está aquí para asustarte. La percepción de intenciones no vino a endurecerte. El malestar por la falsedad no llegó a aislarte. Y la intuición más fuerte no vino a convertir tu vida en miedo. Todo esto ha venido para devolveros al centro mismo. Jung observó que la individuación comienza cuando una persona deja de vivir solo para encajar en el mundo externo y comienza a escuchar la verdad interior. Y esta verdad a veces llega primero en forma de cansancio. Qué incómodo, como el silencio, como querer irse, como la sensación de que una vieja versión tuya ya no puede continuar. Pero aquí está el problema final. Muchas personas se dan cuenta de todo esto, y aún así intentan volver a ser quienes eran. Intentan recuperar su antigua tolerancia. Intentan aceptar relaciones que ya no mantienen. Intentan adaptarse a entornos que requieren mascarilla. Intentan llamar paz a lo que era solo anestesia. El uso correcto de esta fase es la integración. No es necesario declarar la guerra al mundo. No necesitas demostrar que sientes más que los demás. No necesitas explicar tu percepción a alguien que nunca respetó tu sensibilidad. Solo necesitas dejar de abandonarte una vez que te des cuenta. En la práctica, esto significa elegir con más calma. Responda menos por impulso. Observa más los patrones. Proteja su privacidad. Deja los lugares que te menosprecian. Está rodeado de personas que no requieren carácter. Y permite que tu vida se vuelva más simple, limpia y verdadera. Porque la sensibilidad sin conciencia se convierte en peso.
pero la sensibilidad con conciencia se convierte en dirección. El cansancio que sentiste puede haber sido el inicio de una ruptura. La vieja persona ha caído. La sombra mostró dónde todavía te traicionaste. La intuición empezó a señalar caminos. Y ahora tu energía pide una vida donde no necesites perderte para ser aceptado. Esta es la señal más profunda. No estás notando demasiado. Estás empezando a comprenderte a ti mismo otra vez. Esto es lo que lo cambia todo.